¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, pero dice off-air todavía. Ahí va. Ah, Ya. Hola a todos, gracias por conectarse a este nuevo webinar de 4S. Vamos a darle un par de minutos a que las últimas personas se sumen a nuestra enlace. Quiero, aprovechando que estamos acá, darle las gracias a nuestro Medium Partner, que es Inversión Inmobiliaria, que, como en todos los diferentes webinars que hemos estado haciendo, pues nos ha estado apoyando con difusión. Entonces, este tipo de ideas y este tipo de ejercicios que hemos estado haciendo estos días, pues obviamente los pueden consultar también en la revista. Entonces, les agradecemos el apoyo para armar este webinar. Entonces, vamos a dar un par de minutos y en un momento iniciamos con el webinar de hoy, dedicado a branding absolutamente. ¿arrancamos literal en 2 minutos o qué onda? O ya estoy ansioso de platicar. Sí, vamos a dar un minuto más y comenzamos. Va. Bueno, pues un saludo a todos. Gracias por haberse conectado puntualmente a esta nueva sesión de webinars que estamos dando en asociación entre 4S e Inversión Inmobiliaria. La idea de hoy es tener un webinar que sea divertido, que sea relajado, que les sea de mucha utilidad y que quizá mejore, obviamente, el futuro de sus marcas a través de las diferentes ideas que vamos a estar hablando el día de hoy. Primero queremos empezar por presentarnos y obviamente primero, ladies first. ¿Qué tal? Soy Brenda Cortés, soy directora de aplicaciones de marketing o Design in Media, como lo que estamos conociendo ahora, obviamente en Grupo 4S, y estamos aquí listos para platicarles de todo lo que estamos haciendo y lo que podemos aportarse a sus marcas. Y yo soy Rodrigo Torres, soy director de arte dentro de 4S también, y junto con Esteban Castro estamos en este departamento donde, de hecho, junto con Brenda también y nuestros equipos hemos hecho alrededor de, pues no sé, el último conteo que teníamos éramos como 400 marcas inmobiliarias. No sé cuántos llevamos hasta el momento, ahorita habría que hacer como un recuento, pero obviamente estamos como muy emocionados de traerles este Doctor Branding donde vamos a empezar a ver un sinfín de temas relacionados obviamente con sus marcas y que aprovechemos obviamente el tiempo ahorita de quédate en casa, estar en casa y hacer una introspección en las mismas, ¿no?
Bueno, yo soy Esteban Castro, yo llevo la gerencia de innovación y los tres durante los últimos años hemos estado dando diferentes tipos de cursos en diferentes partes de Latinoamérica para estar haciendo este trabajo como de sensibilización de la importancia que tiene una marca y la incidencia que tiene finalmente en las ventas de un producto. Finalmente, la marca es tu rostro, entonces tiene que tener ese impacto y tiene que ser valorada con el mismo cariño como valoras un estudio de mercado. Le tienes que poner la misma atención, el mismo cariño absolutamente a cada una de ellas. Entonces, la idea del día de hoy está basada en una serie de prácticas que empezamos a hacer el año pasado. Vamos a estar hablando de esta idea de doctor branding, esta idea de cómo podemos marcar y cómo podemos siempre tener nuestras marcas inmobiliarias sanas. Desde el año pasado, en diferentes ciudades, hemos estado haciendo estas consultas creativas, este consultorio creativo que nos ha permitido estar en contacto con un montón de clientes que llevan obviamente sus problemas o esos padecimientos que cada una de sus marcas tiene y pues hacemos esta valoración y hacemos esta consultoría sobre qué podemos ofrecer y qué podemos hacer para que ese punto, ese pain point, pues obviamente deje de doler y qué podemos hacer para mantener algo con alto valor. ¿Por qué nos tomamos el tiempo de hacer esto? Porque así como cada uno de nosotros y más en estos tiempos en los que hemos estado en cuarentena en diferentes grados, dependiendo del país, pues obviamente tus marcas también necesitan gozar de un buen estado de salud, porque eso te da pie a mejores resultados de venta y obviamente el que tengas una marca inmobiliaria saludable reduce secuelas que después te pueden pegar en otros diferentes elementos dentro de tu empresa. Entonces, vemos mucho el valor de lo que esto te puede otorgar. Entonces, si avanzamos. ¿Qué es la salud de marca, básicamente? Es lo que primero que queremos empezar a definir. ¿Cómo entendemos la salud de marca? Y creo que Brenda lo puede explicar claramente. Bueno, cuando una marca es saludable, estamos ejerciendo con una normalidad, todo funciona, sabemos que los diferentes elementos conviven entre sí y le da una voz adecuada al proyecto, la cual se ve reflejada en resultados, o sea, en compradores, en prospectos, en interesados, en referidos. Todo eso nos habla de una marca saludable. Pero saben que también creo que quiero agregar aquí que ahorita que está haciendo Esteban hincapié en que estamos en este tiempo donde es tiempo difícil a nivel salud física, muchas personas, muchos clientes y de pronto llegan a 4S o llegan con expertos y no están conscientes de que tienen cargando de pronto un mal. Entonces, definitivamente queríamos traerles este glosario de Dr. Branding con pues una serie de enfermedades, yo creo que un poco las más comunes. Hicimos una compilación de casos, etcétera, y decidimos bajarlo a temas de una marca, que es lo más común que pasa con las marcas a lo largo del tiempo, si es una marca nueva. Y básicamente esto queremos que sea como un ejercicio de autocrítica, de que voltees a ver a tu marca ahorita y trates de identificar en qué posible enfermedad puede llegar a caer tu marca y tomes cartas en el asunto. Entonces, trajimos este glosario médico de Dr. Branding y pues nos arrancamos. Este glosario obviamente les va a servir, es una guía, como les decía, con las enfermedades más comunes, qué las causas, cuáles son sus síntomas primero que nada, porque obviamente como toda enfermedad, aunque hay cosas asintomáticas como el COVID, también tenemos enfermedades que definitivamente tienes que tener un síntoma, qué lo causa y cuál es la cura para que tomemos cartas en el asunto lo más pronto posible. Entonces, creemos que ¿para qué sirve? Para complementar un poco, todo se manifiesta de distintas maneras. Entonces, nosotros detectamos ciertos síntomas que ustedes pueden a lo mejor detectar algunos, otros no, pero definitivamente cuando hay un problema empieza a demostrarse de ciertas formas. Entonces, es muy importante estar siempre alertas para entender, estar en contacto con nuestra marca y empezar a identificar esos momentos en donde las cosas empiezan a fracturarse para no esperarnos a que haya complicaciones posteriormente. Nuestra filosofía es que las marcas son como las personas y en ese sentido
tenemos que estar monitoreando su salud, así como tenemos nosotros Claro. chequeos, check-ups médicos. Entonces, tomémonos este momento para hacer un check-up médico de nuestras marcas. Quizás no todas las enfermedades se aplican, algunas están iniciando, otras se dan cuenta que ya están en etapas más avanzadas, pero la idea es darles a ustedes ahorita, a través de este formato de enfermedad, síntomas, causas, curas, como herramientas que a ustedes les permitan saber cuál es el paso siguiente. Y sobre todo no quedarte como que ya estás en la fase final donde ya estás en un hospital y te están sacando el líquido de las rodillas, más bien es como, evítate totalmente todo ese tema y enfócate en que tu marca, de mantenerla sana, de tener estos recursos para luego identificar de que sabes que nos estamos yendo mal por aquí, nos estamos yendo mal por acá y qué es lo que podemos hacer. Entonces queremos empezar con la primera enfermedad. Que esta enfermedad aqueja principalmente a aquellas marcas que ya tienen algunos años en el mercado. O sea, no es una enfermedad de marcas jóvenes, que es la enfermedad de Alzheimer. Es esta idea, lo que queremos mostrar con esto es cómo esa consistencia de marca se va degenerando conforme pasa el tiempo. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que vemos ahí? Es que una marca, obviamente, al momento de su nacimiento, idealmente, porque no todas las marcas surgen así, pues obviamente están creadas con las mejores de las intenciones y aparte con un manual de marca que les da, obviamente, ese ADN que se va a estar mostrando en diferentes materiales dependiendo del momento de venta. Lo que sucede a veces es que, pese a que existen estos recursos, si pasa mucho tiempo, a veces por esa idea de estar haciendo pequeños cambios, estar haciendo movimientos, pues obviamente la marca 10 años después, 15 años después, ya no tiene la misma fuerza, ya no tiene la misma potencia que tenía y que lo identificaba. Esas cosas, esos valores de marca y esa visualización que era ideal, pues obviamente se va perdiendo con el uso de los años. Otros sí se van haciendo como ligeras modificaciones. Y puede ser en un caso extremo que si ves la misma marca 10, 12 años después, haya pocos elementos como de similitud. Esa idea de que si en su momento, con esa inspiración con la que se creó una marca, se ha ido desgastando, al final de su uso, pues obviamente esa marca, que no va a ser una marca líder, va a ser una marca que sea como todas las demás y se vaya rezagando. Entonces, eso es lo que identificamos con este mal de Alzheimer, esta idea de que las marcas pueden irse degenerando a través del uso. Entonces tienes que ser muy consciente tú como cliente y tú como usuario, sobre todo con esta idea de que todo puede ser mejorable, que cuando se vayan dando esas actualizaciones de marca, no se vaya perdiendo los elementos esenciales que le dan fuerza y que caracterizan a esa marca y que deben de estar presente desde el momento de su nacimiento hasta su parte ya mayor. Entonces, si seguimos. Las causas, es importante aprender a identificar qué es lo que lo provoca, porque sobre todo las marcas tienen ciclos de vida. Entonces, hay que ir viendo en qué momento ya esto puede ser una preocupación. Uno, o la principal causa, como lo comentaba Esteban, es la longevidad. Las marcas que tienen un ciclo de vida muy extenso son propensas a esta enfermedad porque el mismo tiempo es el que va llevando a que las cosas vayan modificándose y nos vayamos alejando de la marca original. También con ese pasar del tiempo, distintas personas intervienen en la marca. Puede ser que haya pasado por distintos equipos comerciales o que se haya cambiado de equipo creativo. Entonces, muchas mentes están participando y a veces incluso son mentes que no tienen el mejor entrenamiento gráfico o el mejor entrenamiento creativo, las cuales van haciendo modificaciones que no necesariamente benefician a la marca. El día a día también es otra de las causas, lo cotidiano, la rutina, todo le va restando un poco de brillo. Y esto es una causa que es muy paradójica, pero cuando una marca se vuelve líder, empiezan a surgir otras que tratan de imitar y copiar lo que uno ya viene haciendo. Y en ese sentido nos vamos nosotros perdiendo un poco en el montón. Entonces, ese tipo de causas son las que llevan a un posible Alzheimer. Y es importante saber que están ahí y que conforme nuestra marca va avanzando el tiempo, pueden llegar a provocar problemas. Claro. Esto, por ejemplo, pasa mucho, darles un ejemplo, cuando un proyecto es muy longevo, cuando un proyecto va a tomar muchísimo tiempo, es cuando
existe un tipo de, un proyecto que está en serie, que se va a replicar en varios puntos de un país, de un lugar en específico, algún master plan, temas de proyectos un poco más grandes. Entonces, volviendo al tema, bueno, empezando con el tema de la primera cura, ¿cómo puedes curar este tema? ¿Cómo puedes llegar a la cura de este problema y evitar el tener el Alzheimer? Es regresarte a lo básico de la marca, regresarte a analizar la esencia de tu marca y retomar precisamente cuáles fueron los pilares que la mantuvieron en pie desde el principio, o sea, qué es lo que la caracteriza, porque de pronto, con esto que ya platicaron Brenda y Esteban, donde de pronto ya metieron mano muchas personas o transcurrió el tiempo y se empieza a perder como la esencia de la marca es como una persona, entonces empieza a perder su esencia y entonces vuelves al inicio, retomas a partir de ahí y generas una campaña que obviamente esté adecuada al tiempo y al momento en el que se encuentra tu proyecto y darle de pronto también, esto viene anclado de un refresh de marca que habla precisamente de eso. De pronto nos quedamos precisamente con los mismos elementos y estamos hablando que nada más tenemos que realizar una campaña nueva, algo que le agregue más identidad a tu proyecto y que vuelva a ser que resalte y que tenga ese brillo que tenía desde un principio. Ahorita, como bien lo comentaron, lo ponemos ejemplos de un artista que de pronto sale en punta y trae una esencia completamente diferente y la gente empieza a copiarle, entonces esa persona tiene que empezarse a reinventar porque si no va a quedarse un poco atrás. Entonces es lo mismo que pasa con una marca en general. Quiero platicarles, mostrarles este caso, en este caso de Adamant. Adamant es un proyecto de Milk Investments. Ha estado con Grupo 4S en su momento, ahora 4S Real Estate, durante mucho tiempo. Aquí les dejo la página en la parte superior derecha para que entren a ver de qué se trata la dinastía. Y es precisamente un proyecto que se encuentra en varios puntos de la República. Por cuestiones de concepto, por cuestiones de arte, se ha posicionado muy bien y ha sido muy bien tomado por toda la gente. Y lo que hicimos básicamente, y precisamente acaba de ocurrir a principios de este año más bien, se hizo una readaptación, un refresh, porque estamos hablando que esta marca, en este caso quiero mostrarles en esta parte, viene un emblema de su logotipo, que es un diamante. Reincorporamos este tagline en forma de círculo y le dimos como otro, con un pequeño detalle, puedes darle como un refresh a tu marca y si bien se ve diferente, sigue teniendo la identidad de la misma. Entonces, los invito a que se metan a la página de adamant.mx, analicen el proyecto, qué tipo de proyectos tienen, y asimismo, obviamente esta presentación, se nos olvidó comentarles, va a estar para descargarse en la página de 4S y igualmente también va a estar transmitido por medio de un podcast en Spotify los próximos días, para que ustedes se relajen ahorita, no apunten ni nada y vean básicamente lo que traemos para ustedes. Entonces, esta presentación básicamente muestra cómo esta marca ha sabido retomar elementos de actualidad, elementos de limpieza y incorporar la marca a sí mismo sin que se pierda ni que pierda su esencia. Seguimos utilizando sus mismos elementos, su mismo diamante, su mismo logotipo. Reincorporamos uno que otro color por ahí, de pronto metimos colores que venían desde el inicio de la marca, pero es algo completamente nuevo. Entonces, queríamos presentarles este ejemplo. Es un reto con marcas de este tipo porque son marcas, Adamant ha estado con nosotros 2014, incluso antes, y es un reto mantenerlas vigentes. Entonces, creo que este es un buen ejercicio de cómo, lo que comentaba Rodrigo, rescatamos algunas cosas del pasado para traerlas al 2020 e intentar no perder ese posicionamiento, porque eso entendemos que también es algo que cuesta mucho trabajo. Si ya estamos posicionados, ¿cómo hacemos para no perder el posicionamiento y poder seguir generando de qué hablar y generando nuevos prospectos? Entonces, es un balance que hay que hacerse con mucho cuidado, no se debe tomar a la ligera. Y pues, bueno, lamentablemente o más bien afortunadamente, es un problema que viene o que está acompañado del éxito de una marca. Este problema no lo tienen marcas que son efímeras o que no funcionan o que no tuvieron éxito comercial. El punto es ese, claro, seguirlo manteniendo a flote, la carrera de alguien, la carrera, el prestigio de una marca en este caso. Entonces,
Es un reto, pero precisamente por eso tienen que no verlo con cualquiera, sino simplemente siempre acercarse. En este caso estamos hablando de Doctor Branding, así como vas al cardiólogo y vas a X médico, acercarte con una persona que sepa, que tú sepas que no va a causar la muerte de tu marca en ningún aspecto. Entonces, pasamos al el siguiente problema. Este es un problema que desgraciadamente vemos medio recurrentemente, es el de trastorno de la personalidad. Una marca, ¿cuál es el síntoma? Una marca que está en constante cambio y sufre forma, fondo, su mensaje es completamente, no es claro, su mensaje cambia constantemente, de pronto de tono, de pronto cómo se ve, y para que lo podamos identificar, estos síntomas se bajan a distintos tipos. Tenemos las físicas. En este caso, empezamos, por ejemplo, con el logotipo. El logotipo y el naming de tu marca son tu cara. Es lo primero que la gente va a ver, por lo que la gente te va a recordar. Entonces, de pronto, estas marcas están cambiando de logotipo constantemente. Ni siquiera se ha terminado de posicionar en primeras etapas y ya tiene otras tipografías, le metieron algunas otras formas, usos completamente distintos a las con las que empezó, y estamos hablando de un tiempo muy corto. De un logotipo generalmente viene acompañado un emblema, un monograma. Es básicamente este elemento que viene acompañando a tu logotipo, que es la parte tipográfica de tu marca. Y en este caso, hoy en día es demasiado importante para las marcas que cuenten con uno de ellos, porque si bien no se van a acordar a lo mejor del nombre o del logotipo, lo recuerdan por forma. La gente recuerda mucho formas, colores, etcétera. Y hoy en día es más difícil posicionar. Entonces tienes que tener un elemento gráfico que te distinga de otras marcas. Entonces, si también estás cambiando tu emblema, le estás cambiando la forma, le estás cambiando el color y la forma de aplicarla, también puedes causar ahí un cambio de mensaje. La tipografía básicamente es la letra que utilizas para tus publicaciones, ya sea a nivel digital, a nivel impreso, medios tradicionales, medios digitales. Y es importante que tengas una identidad de marca y que esté bajada también este tema. O sea, porque la tipografía también te cuenta una historia, tiene una esencia, tiene una forma, y el hecho de estarle cambiando de pronto ahí puede dar otro mensaje diferente. Un ejemplo burdo, y pasa muy constantemente, hay marcas que de pronto despegan bien, pero de pronto bajan ya a redes sociales. Entendemos que en redes sociales el tema es un poco más amplio, tienes que tener publicaciones más continuas, pero de pronto, por decir un ejemplo, y es medio estúpido, pero real, la persona hizo una publicación de un proyecto inmobiliario para el Día de las Madres y le cambió el logotipo o le cambió el copy, el estilo del copy de tu tipografía, la frase, algo script, algo cursivo, por darle el sentido de Día de las Madres. Estás tropicalizando a un día festivo, pero este tipo de publicaciones hacen que tu marca pierda cierta fuerza. No cierta fuerza, sino pierda mucho. Entonces, hay que tener mucho en cuenta este tipo de publicaciones y realmente valdría la pena hacerlas o no. La paleta de color. La paleta de color viene definida desde que creas tu marca. Todos estos elementos que les estoy comentando vienen desde la creación de marca. Entonces, si bien existen muchísimos competidores, existen algunas paletas de colores parecidas, pero no ninguna como la tuya. Esa combinación que tienes que tener un equipo de gente que sepa cómo manejarla, que sepa cómo mezclarla y que no canibalice con otros colores, porque empiezas a dar un mensaje completamente diferente. Los colores, la psicología del color es muy importante en una marca, refleja el concepto, refleja a la persona, te da reflexividad obviamente con la persona que va a vivir en tu proyecto. En este caso estamos hablando del tema inmobiliario, entonces es muy importante que se respeten. Elementos de marca temporales. Si bien se crea un branding viene acompañado de su logotipo, de su tipografía, de su emblema, una paleta de color, y bien también tiene que tener un ecosistema. En este caso hay que explicarlo como figuras. Vamos a poner en ejemplo, tenemos un proyecto ecológico y va a venir acompañado, sus elementos van a ser figuras de hojas, de ramas, de algo que vaya relacionado con este ecosistema. A fin de cuentas, tu marca es un ecosistema. Si le metes elementos de un ecosistema,
que no pertenece, se nota luego, luego. Y eso hace que se cree un desbalance, como un mismo ecosistema. Es importante respetar este tema y los distintos personajes, obviamente, que tienes que tener gente que aparezca en tus publicaciones que refleje, obviamente, el concepto, que refleje de qué se trata tu marca, que refleje el estilo de vida que se va a reflejar en el mismo, en que vas a poder disfrutar en tu proyecto y no algo completamente erróneo que no conecte con el proyecto. Y tenemos las psicológicas, que en este caso básicamente todo se resume al concepto rector. Me gustaría creer que el concepto rector es como el cerebro y todos los demás elementos que les menciono son partes como físicas del cuerpo de alguien. Pero el concepto rector es el cerebro, donde si no queda muy bien específico cuál es el mensaje principal, el mensaje que van a dar todos los otros elementos va a estar completamente erróneo o no va a ser lo suficientemente fuerte como para desdoblar la marca. Entonces, esto viene acompañado de la voz de marca, cómo va a hablar tu marca a la gente, cómo le va a hablar y qué personalidad va a tener. Esta es una marca que generalmente, ahorita se parecía un poco a lo que tocaban, lo que platicábamos anteriormente. Es una marca que ha crecido, yo creo que si lo podemos poner, una marca que fue creada por lobos que están en la calle, que de pronto la generó el hijo del dueño de la empresa, luego pasó a de pronto un freelancer que llevaba ahí proyectos digitales, después ya pasó a lo mejor a alguna agencia un poco más formal, pero con esto me quiero explicar a que no ha habido como una hilación. Esta marca no ha tenido una historia, básicamente ha estado retomada por diferentes personas con diferentes perspectivas de ella misma y no viene acompañada de una estrategia. Entonces, ¿cómo la podemos curar? Hay dos formas. La principal y la que siempre tienen que tener súper en cuenta cuando desarrollen una marca es que tienen que tener un manual de marca. A final de que les entreguen una marca, no es nada más verla y ya qué bonito el logo, etcétera, sino tiene que venir acompañada de un concepto rector de todos estos elementos que ya les mencioné. Y en este manual de marca es donde van a venir plasmados. Van a venir todas las reglas de usos correctos, usos incorrectos, cómo debe ser utilizada, qué tipo de fotografías, qué tipo de tipografía, qué tipo de personajes, qué tipo de tonos tiene que tener la fotografía. Puede haber de manuales los más extensos del mundo hasta los más básicos, pero simplemente con que una marca tenga un cimiento te va a permitir a que esto no ocurra y tu marca no esté volviéndose loca y un día te dice una cosa y otro día te dice otra. Que sobre todo esto pasa en el cambio de los medios. De pronto en el medio digital te puede dar un mensaje completamente diferente al medio impreso que está en la calle. Entonces tiene que haber una relación que te va a dar este material que es el manual de marca, o bien le puedes agregar un lifting literal, como en la vida real vamos creciendo y de repente hay gente que se pone Botox o se opera tantito algo o lo modifica, pero sin que pierda esta esencia. Entonces, la marca también puede pasar por este tema de algún otro arreglito por ahí sin que caiga en esto. Tenemos que recordar que tu marca es tu rostro y si le haces alguna adecuación, por la más chiquita que sea, se nota. Entonces, te recomendamos nuevamente que no caigas en acercarte al primero que veas, al primo a tu primo que le sabe al Photoshop o algo. Simplemente acércate a los expertos y evita todo fracaso comercial que puedas llegar a tener. Bueno, nuestra siguiente enfermedad es la repeticionitis crónica, que sencillamente es otra forma de decir una repetición constante de los elementos del branding, donde vemos cómo se utilizan las mismas fórmulas gráficas, los mismos acomodos, haciendo un copy-paste severo, independientemente de qué aplicación estemos haciendo. Los síntomas son súper fáciles de identificar. Generalmente cuando vemos las piezas de proyectos con esta enfermedad, nos deja una sensación constante de déjà vu, como que esto ya lo vi antes, y de aburrimiento, nada nos sorprende. La redundancia, las piezas que trabajamos, no hay diferencias entre una y otra, todas parece que nos dicen lo mismo, todas nos transmiten lo mismo, es la misma familia con el mismo título, con el mismo texto, nada más vamos cambiando el formato. Y cuando le preguntas a los equipos por qué están cayendo en esto, nos encontramos con respuestas como así lo hemos hecho siempre o así nos dijeron que lo hiciéramos.
Y ahí te das cuenta cómo no existe este proceso de razonar, oye, estoy aplicando el branding en cierto formato, voy a llegar a cierto público y tengo que hacer modificaciones en la forma en la que acomodo y configuro mi marca. ¿Por qué sucede esto? Bueno, muchas veces erróneamente se cree que el branding simplemente es el logotipo y el nombre, y muchos clientes cometen el error de quedarse satisfechos cuando les entregan solamente el logotipo y su nombre y no piden nada más. Cuando realmente una marca completa, un branding completo debe venir acompañado de un ecosistema de marca, que los lleva al siguiente punto. No nos damos cuenta que existe la repetitionitis cuando no hay un rango amplio de usos para adaptarlos a distintas piezas. Nos apegamos a lo que está de cajón, lo que se hizo alguna vez y se repite constantemente porque ha funcionado en el pasado, es como una zona de confort. Y incluso lo vemos con marcas que quizás sí tienen un ecosistema de marca, que sí tienen un branding bien desarrollado, pero es pura inseguridad de no querer explorar tu propio branding y no querer aprovecharlo al máximo. ¿Qué podemos hacer con proyectos con este tipo de síndrome? Bueno, pues una cura muy sencilla es back to basics, regresar a lo esencial de tu marca, entender dónde están esos elementos que puedes reconfigurar, reacomodar para poder aprovecharlos manteniendo la misma esencia. La autoexploración, que es ver, oye, ¿cómo puedo yo ver posibilidades nuevas dentro de mi marca, refrescar lo que ya tengo, ampliar un poco la familia, quizás de imágenes? Si hablábamos de que tenemos un proyecto que muestra siempre la misma familia, pues variemos, no tenemos por qué mostrar esa familia en específico. Elijamos otra foto, busquemos en un banco de imágenes una familia de nuestro mismo segmento, pero ya es una variación, ya no estamos dando copy-paste algo que se usó antes. Y finalmente, una inyección disruptiva. Hay elementos que podemos nosotros inyectarle a nuestro proyecto para que visualmente creen algo de disrupción, algo de movimiento y enfoquen la visión del comprador a elementos clave. Vamos con la siguiente. ¿Sí? Bueno, y esto nos lleva a tener proyectos que terminan viéndose parte de una familia. Vemos la configuración, cómo se siguen líneas de branding similares entre todas las piezas. Sin embargo, existen adaptaciones y se personaliza cada uno de los materiales de acuerdo a su naturaleza. Entonces, aunque mantengamos mismos colores, mismas figuras, incluso mismas dimensiones, existen variaciones en personajes, en copies, en acomodos, simplificamos o hacemos cosas un poquito más complejas dependiendo de la pieza. La idea siempre y el objetivo es tener una marca que pueda adoptar distintos formatos. Porque tu marca no nada más va a estar en un mismo medio, en un solo material. Tu marca se va a desplegar a lo que tu pauta publicitaria te permite. Entonces hay que pensar en una marca como un espectro infinito y tratar de replicarla de la mejor manera, de la manera más correcta. Ahorita Brian aquí les está compartiendo este tema, la gente que nos vaya a estar escuchando en el podcast igual ya no lo va a poder ver, pero podemos ver este ecosistema donde precisamente estamos hablando del mismo ecosistema y con las mismas formas se logra muy bien. Bueno, ahora vamos a pasar a una siguiente etapa que es otro siguiente problema, una enfermedad que quizá muchos de ustedes han experimentado, que es el denominado mal del copy. O sea, esa redacción de instintos familiares, esa idea de cuando tienes que decir algo de tu marca, te empieza a temblar un poco el brazo, sientes que no puedes teclear, que tienes como tu mayor enemigo esa página en blanco y que al final te quedas como mudo, no tienes nada que decir. Entonces, eso lo que significa es que tienes este problema. ¿Cómo se manifiesta este problema a través de los síntomas? Es que empiezas a ver que las cosas que escribes y las cosas que dices de tu marca son textos que están constantemente ignorados, que cuando ves que alguien ve tu brochure, ve que le das, ojo, lo bloquea demasiado rápido, no están teniendo impacto tus publicaciones digitales, es decir, que no estás generando ese grado de atracción con lo que tú estás diciendo. Para los que no se mueven en círculos de agencia, el copy es el texto que acompaña, obviamente, a toda la parte visual que se genera. Y es una parte muy esencial de la marca.
Entonces, ¿qué sucede cuando te da el mal del copy? Que para tu proyecto inmobiliario, pues obviamente estás perdiendo esa oportunidad de captar la atención y de hacer engagement con ese público y con esos prospectos de residente que tú quieres llegar. ¿Por qué sucede esto? Porque obviamente existe muchas veces una falta de profundidad y de consistencia en el mensaje. Eso de tener marcas mudas, pues obviamente no es de utilidad. ¿Qué lo provoca esto? Bueno, pues te puedes ir hasta las razones sistémicas de por qué, pues si compartimos en toda Latinoamérica esta idea de esta cultura de lectura, pues obviamente si no existe eso desde que estamos en primaria, pues obviamente eso se manifiesta ya en el mundo real a que pues, se le da poca importancia y valora esta parte del copy. Entonces, esa es una de las causas. La otra es esta idea de que la marca no nada más es la parte estética, toda esa parte estética que obviamente es vital y que hace que se mueva, pues tiene que tener un esqueleto detrás que la sostenga y que le dé esa rectitud, esa capacidad de movimiento. Entonces, es algo que debe estar vital dentro de cada una de las marcas. Y lo tercero, obviamente, es que ese mensaje sirva para fortalecer lo gráfico. De nada sirve tener el logo más espectacular del mundo y una composición visual increíble si está hueco lo que dice la marca. Entonces, eso es algo que hay que siempre analizar. De las consultas que hemos realizado el año pasado, creo que este es uno de los males más comunes. Entonces, es importante que, como bien dice Rodrigo y Brenda, hagan ese ejercicio de autorreflexión y de ver si estamos fallando en ese punto, porque a veces es uno de los puntos que con el menor grado de dolores de cabeza puedes tú incidir y puedes tú hacer un cambio sumamente dramático en el menor tiempo posible. ¿Qué puede ayudar cuáles serían nuestros paliativos para el mal del copy? Primero, pues obviamente que haya una inversión conceptual en la marca, que empecemos a generar qué es esa historia que queremos contar, cuáles son esos valores centrales que nos diferencian a nuestro proyecto de absolutamente todos los que son competidores y cómo podemos irlos hilando cada uno de ellos para contar una mejor historia. Eso obviamente básicamente que es este copy, pues es tratar de ponerle un poquito de alma a los datos y dar mayor potencia para generar conexión. La siguiente que es importante es hablar de tu mercado. Tener en claro que los mensajes que estás haciendo no van a ser para todos. O sea, si tu proyecto, y eso es algo que va a coincidir absolutamente todos los gerentes en los departamentos de 4S, a mayor amplitud en el proyecto, es más difícil poder encontrar esos nichos y dar esa profundidad y dar esas historias, claro, porque te quedas en el medio, te quedas en el sabor vainilla, entonces no hay esa idea de esa profundización. Entonces, tienes que conocer el mercado para ir dirigiendo los mensajes hacia ese mercado. Después, la parte de ser directo. O sea, aquí nadie va a escribir la gran novela americana. La idea es que sepamos cómo decirlo todo de la forma más directa posible y la forma más concisa. Siempre hacer ese ejercicio de tratar de comunicar algo de forma concisa. Lo que puede ayudarlos a ustedes es armarse de 5 o 6 palabras claves que sientan que sean las anclas o los valores anclas de su proyecto y en base a eso ir generando ideas sobre la marca y diferentes tipos de lenguaje. Entonces, lo que queremos establecer, para que no nos dé el mal del copy, es que mi propio proyecto inmobiliario tenga un lenguaje completamente endémico. Que yo hablo solo como yo hablo, con mi propio dialecto, con mi propia voz, y eso pues me va a ayudar a diferenciar. Yo les quiero hablar ahora de la anemia visual. La anemia visual de un proyecto, creo que este concepto está bastante como autoexplicativo. Básicamente nos muestra cuando un proyecto se nota cuando un proyecto no tiene el suficiente o amor o cariño o tiempo, presupuesto. Pasa muchas veces, que es lo que les comentaba ahorita, que de pronto por esto del COVID pues estamos encerrados y
Y de pronto es justo cuando tenemos tiempo de voltear hacia adentro y de ver si tu marca es lo suficientemente fuerte o si es una marca anémica, si es una marca que carece en este caso de pronto. Creo que uno de los elementos más importantes para vender un proyecto inmobiliario son tus renders. Cuando muchas veces, obviamente, por cuestiones cronológicas del proyecto, no vas a tener las fotografías internas, etcétera, de interiorismos, pero sí que se enfoquen en dirigir parte de lo que tienen recaudado a la generación de renders, porque a fin de cuentas, es de donde va a surgir todo este amor, por donde yo voy a vivir, donde de pronto tenemos un branding que volvemos a puntos pasados, no tiene los recursos para que se desdoble y llegue a generar un impacto. De pronto puedes tener unos renders muy bonitos que van a ayudar, increíble, pero tienes un concepto completamente guango, como me gusta decirle, porque no hay nada donde agarrarte. Estás completamente ahí volando con un concepto genérico y tu branding de pronto no denota esa fuerza, no tiene, si no tenemos un concepto fuerte, generalmente no vamos a tener un branding fuerte en general. Entonces, de pronto también nos llegan, pues te paso estos recursos, ¿no? Pues son fotografías que le tomaron con el celular, medio movido y termina siendo recursos que no nos sirven pues de mucho, no sirven para generar algo un poco más sólido. Entonces, lo causa precisamente eso, el reconocer que de la vista nace el amor y que obviamente tenemos que dedicarle, como les decía, parte del presupuesto a generar una campaña sólida, a generar renders bonitos, increíbles. De pronto hay renders donde ni las proporciones están bien, ni las dimensiones, de repente meten un Pokémon ahí al fondo o cosas que simplemente no corresponden, entonces no te van a dar esa reflexividad, no vas a decir, ¿sabes qué? Quiero vivir ahí, quiero ser parte de este proyecto, sino lo contrario. Entonces hay una falta de enfoque en el contenido que te haga que lo que les decía, como tener ese sentido de irresistible de vivir ahí, y también la falta de documentación de los avances de obra. Esto generalmente pasa, y me enfoco mucho en eso, porque pasa a nivel, a lo mejor, digital, a nivel redes sociales, como creo que ya lo platicaron un poco, no sé si estuvieron en el webinar de María José, el departamento digital, donde de pronto es importante para la gente cómo ver cómo va avanzando su proyecto a lo largo de estos posts y estar conscientes de estar pendientes ahí de pronto de ese tipo de publicaciones, de estar en todas las redes sociales, porque a fin de cuentas de pronto yo invertí en este proyecto, entonces quiero ver cómo va avanzando y eso también te va a dar pues credibilidad, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la cura? Vuelvo, branding súper sólido, crear un branding que tenga contenido suficiente para desplegarse de manera, pues casi creo infinita, por así decirlo, irnos con especialistas, ya irnos a renderistas. De pronto un branding, aquí me gustaría hacer hincapié en el que el branding no solo es lo gráfico, también es experiencia. Entonces, de pronto acercarte a interioristas, a ilustradores, arquitectos que desarrollen que la experiencia de tu proyecto a lo mejor ya no va a ser en el proyecto mismo, sino en un punto de venta o en algún punto en la ciudad donde de pronto va un ilustrador y crea un mural y esto te sirve como memory hook. Es un memory hook, un lugar en la ciudad donde que simplemente es instagramable. O sea, tú llegas con tu celular y te provoca tomarte una fotografía ahí y eso se queda mucho en la mente de la gente. Se llama memory hook por eso. Entonces, darle a tu proyecto ese giro que no nada más se quede en la tarjeta de presentación, sino en momentos más amplios y fuera del mismo proyecto, sino a nivel ciudad, a nivel piezas que se puedan llevar en giveaways, alguna pluma, alguna libreta, un artista que esté como de pronto relacionado por ahí, y hacer el hábito de documentar todo avance de obra, procesos, decisiones sobre el proyecto y que se puedan compartir con la gente. Y bueno, otra enfermedad que identificamos nosotros es la artritis estacional o también conocida como parálisis visual, que es cuando vemos que los proyectos simplemente no se mueven, no tienen dinamismo, no tienen animación, no tienen movimiento. Vamos a ver un poco los síntomas.
Estos proyectos generalmente tienen un énfasis excesivo en medios impresos, no hay movimiento y no tienen ningún medio audiovisual. Las causas son distintas. La primera es entender, o más bien les falta entender a estas marcas, que el público cada vez es más dependiente de medios audiovisuales y si no logran subirse a esta ola, difícilmente van a poder competir con las marcas y los proyectos que sí están haciendo uso de estos formatos. Otra de las causas, y esta es una causa muy real, es que la realidad es que es necesaria una inversión tanto de tiempo como de recursos para poder llevar a cabo este tipo de materiales. No es el mismo tiempo que se le invierte a una pieza, a lo mejor un video o un GIF, que a una pieza estática. Entonces, sí conlleva esa inversión, sin embargo, creemos que vale la pena y que puede ser muy relevante para los proyectos hoy en día. Y creo que las curas son bastante sencillas. La primera, como lo decíamos, es simplemente incorporar formatos GIF y MOV, o sea, GIFs y videos que puedas tú estar utilizando como piezas en tu proyecto. Aquí un tip que nosotros siempre damos es no te preocupes por estar desarrollando un video largo cada semana. Mejor cada semana ve alimentando de videos cortos o GIFs, algo que tenga alguna animación que te compre tiempo en lo que tú puedas ir sacando piezas un poquito más complejas. Lo cual nos lleva también al siguiente punto, que es el balance visual. Tampoco significa que todo lo que hagas tiene que moverse. Puedes tener una combinación bastante sana en tener piezas estáticas y piezas que se mueven. Así le das algo de dinamismo, pero tampoco pierdes la otra parte. Y finalmente esto nos lleva a propiciar efectos secundarios. Ya que tienes todas estas animaciones, todos estos videos, todos estos GIFs, aprovéchalos, porque en las redes sociales pueden traerte muchos beneficios como engagement en Instagram, en Facebook, y generar ese buzz que necesitas con tus clientes y tus prospectos. Y bueno, vamos a hablar ahora de algo completamente distinto, que es el desorden estructural severo. Esta es una enfermedad que les puedo decir que un 90%, 80% de los proyectos la padecen en algún punto. Muy severa, Brenda. Muy severa. Probablemente al principio y debe ir mejorando conforme se va haciendo el trabajo de las piezas. Les vamos a platicar un poquito cuáles son los síntomas. El síntoma más frecuente es un salto errático entre diferentes tipos de información, lo cual dificulta mucho las presentaciones de venta y los discursos de venta. Estamos viendo a una vendedora batallando con una presentación de ventas al punto que a lo mejor la ignora y mejor ella va diciendo lo que se acuerda del proyecto. Vemos a personas moviendo el brochure porque no saben cómo avanzar, cómo hilar, buscan información y no la encuentran claramente. Eso nos lleva a ver rostros de confusión en terceros. La gente no comprende la información que le estamos tratando de transmitir. Se pierde tiempo de atención al no tener claridad en el mensaje, que eso es algo muy peligroso, que nuestro posible cliente o prospecto se vaya con una idea errónea de lo que somos, de la marca, y nos deja un sentimiento de que el proyecto no tiene una voz clara o un hilo conductor. ¿Por qué sucede esto? Uno puede ser la falta de empatía con el mercado, o sea, no entendemos a nuestro mercado meta, no sabemos cómo hablarle. A veces, aunque lo tengamos identificado, nos lleva al segundo punto, que es que los arquitectos, los inversionistas, los mismos desarrolladores, a veces están muy inmersos en este mundo inmobiliario y no saben cómo referirse a personas sin experiencia en cuestión de poder transmitir las ventajas de su proyecto. Entonces, a veces hay que buscar un lenguaje un poco más universal que nos permita estar alineados con nuestro público que quizás no sea tan técnico o quizás no entienda a profundidad el tema. También algo que sucede frecuentemente es que se nos olvida que hay gente que entiende números y hay gente que entiende historias. Nosotros casi siempre tratamos de brindar una historia, de hacer un hilo conductor, como mencionaba Rodrigo también, que nos permita seguir en un orden consecuente con la información. Pero también nos topamos con que hay un público que está muy enfocado en los números, generalmente son inversionistas, y también hay que saber cómo transmitirles esas ideas. Entonces, antes de empezar a diseñar una pieza, hay que entender a quién le estamos hablando. ¿A qué público? ¿A qué mercado? ¿A qué parte de ellos dos? Claro, porque
Me gustaría comentar que creo que cuando alguien compra un lugar donde vivir, cuando alguien compra algo que está relacionado a un proyecto inmobiliario, la mayor parte, cuando va dirigido al consumidor final, o sea, tenemos que mandarle un mensaje más emocional. Y lo que está diciendo Bren aquí, obviamente, de pronto esto se puede enfocar en las secciones o en la etapa de tu campaña. De pronto una parte de la campaña puede ir a inversionistas y otra va al consumidor. Entonces, creo que así se podría solucionar. Otra causa frecuente es la falta de jerarquía, donde no tenemos claro qué va antes o qué es más importante que otra cosa. Hay que siempre determinar, saber extraer qué es lo más importante y en base a ese núcleo, a organizar todo lo demás. Y finalmente, que esa es la causa más clara, es cuando se vacía la información cruda. Es decir, no se hace un filtro o no se procesan las ideas antes de comunicarlas al exterior. Y esta se resume básicamente a veces a flojera. Pero bueno, hay formas de tratar esto. Vamos a platicar un poco de cómo podemos curarlo. Hay bastantes, de hecho. La primera es el storytelling, que también lo mencionaba Esteban en Mal del Copy, donde hay que buscar cómo encontrar una historia de nuestro proyecto de forma que sea relevante y pegajosa. O sea, entender cómo llegarle a ese mercado, cómo contar la historia de lo que queremos vender. También está la creación de esqueletos. Este es un paso importantísimo. No podemos lanzarnos a simplemente aventar la información. Primero hay que determinar el blueprint de nuestra información. Así como hacemos edificios y hay un plano que nos dicta cómo vamos a ir construyendo piso a piso, así tenemos que hacerlo también con nuestra información. Hay que sentarse en una hoja, determinar esto va primero, esto va después y esto va al final. Filtrar la información. No toda la información cabe ni es relevante para una pieza. Hay que entender qué tipo de información va en una presentación, qué tipo de información va en un brochure, qué tipo de información va en un volante, qué tipo de información va en un post. No todo puede abarcar la misma clase de información. Y también no todo es relevante. Habrá cosas que quizás son muy técnicas que ni siquiera valga la pena mencionar como un factor de venta. La hilación de ideas. Todo tiene que tener un inicio, un desarrollo y una conclusión. Y este es un punto muy importante, la retroalimentación de vendedores. Desde antes de iniciar a hacer un esqueleto, es importante hablar con la gente que va a vender nuestro proyecto, porque ellos van a estar ahí junto con el cliente tratando de transmitir la información y nos pueden dar buenos tips en cómo ellos llevan a cabo ese discurso de ventas. Lo recomendamos siempre previo a iniciar el esqueleto y posteriormente tener retroalimentación eventual para ver si es necesario hacer algunos ajustes. Los vendedores pueden detectar rápido qué tipo de información hay que ahondar, quizás porque despertó curiosidad en los prospectos, o qué tipo de información fue ignorada y mejor eliminamos. Y vamos muy bien, Brendita. Entonces, esto es la siguiente enfermedad y básicamente nada más para concluir con esta parte que menciona Brenda. Todo este tipo de hilación, toda esta parte de esqueleto, la pueden ver ejemplificada en esta presentación que estamos dando. Es enfermedad, síntomas, causas, cura, inicio, desarrollo, desenlace. O sea, ese tipo de cosas es el tipo de estructuración que le pueden dar a su información y eso les va a facilitar absolutamente todas las piezas que tengan que desarrollar. Después la siguiente enfermedad que vemos es este infarto fulminante. Esta idea de cuando ves un post, cuando ves un anuncio, se te detiene el corazón porque está completamente saturado. Ves demasiadas cosas que no sabes ni a dónde voltear a ver. Entonces, esa enfermedad lo puedes establecer con síntomas de que, obviamente, empiezas a dar cuenta que las piezas, por más que subas y subas, pues no están teniendo el efecto deseado, a pesar de que tú le pusiste absolutamente toda la información que creías que era necesaria. A veces es too much, a veces es demasiada información. Entonces tienes que ser muy puntual con el tipo de información que das. Y esto es algo que está obviamente interconectado con esta idea de ir jerarquizando la información y que no todas las piezas que haces son todólogas. O sea,
No es lo mismo, obviamente, la cantidad de información y la profundidad de información que vas a dar en un brochure o en un libro de marca que lo que puedes dar en un post de Instagram. Tienes que ser muy, muy cuidadoso de encontrar esos balances adecuados. Entonces, si vemos, por ejemplo, esta calle, que puede ser cualquier calle en una ciudad grande en Latinoamérica, obviamente día a día estás bombardeado por un sinnúmero de información. Entonces, tienes que ser distintivo sin gritarlo, sin que puedas encontrar esa diferenciación ante toda esa gran cantidad de momentos y de información que te llega y que consumes día a día. ¿Cómo puedes hacer para que la tuya sea distintiva? Entonces, podemos ver en la siguiente slide un ejemplo de lo que me llamo de estas posts que te causan estos infartos fulminantes. Este tipo de posts que no tengan la gran cantidad, que tienen demasiada información. En ese afán de decir absolutamente todo, acabas llenando absolutamente cada resquicio No dices nada. de la publicación y no dices absolutamente nada. Por ejemplo, en la que vemos en el lado izquierdo, hay 7 signos de exclamación. No creo que ningún post, no importa la industria que vendas, ocupe 7 signos de exclamación. Vean la cantidad de tipografías que se usan en cada uno de los posts. Esa idea de más es más, pues obviamente no aplica a cuando estamos hablando de desarrollar. Ajá. ¿Qué dices? Ahorita, pues un tip para todos que están aquí. Ahorita que mencionaste tipografía, nada más mencionarles que cada tipografía visualiza tu material gráfico como un restaurante, como un cuarto. Cada tipografía es una voz. Si le pones exclamaciones, colores, distintas formas, es como muchos gritos y nadie dice absolutamente nada. Sí, se vuelve algo ruidoso visualmente, entonces ya no comunica exactamente lo que quieres hacer. Entonces, eso es lo que no debes de hacer, esta ultra combinación de elementos, tipografías, mensajes, o sea, no sabes ni siquiera cuál es el call to action de cada uno de ellos porque hay demasiado estímulo visual. Entonces, si avanzamos, ¿qué es lo que causa esta saturación de información? Pues obviamente esta idea de que no hay un enfoque claro, que obviamente en esa idea de tener absolutamente todos mis lados cubiertos y tener obviamente cumplir con absolutamente todo lo necesario, pues de repente te das cuenta que tienes el post completamente lleno y que tienes demasiadas cosas por comunicar. Que también a veces incide en esto y es algo que debemos de tomar en cuenta. Obviamente los presupuestos que tenemos para los productos no son infinitos, pero esto obviamente tiene consecuencias, que por ejemplo, en vez de que se hagan campañas que tengan de nuevo sus inicios, desenlaces y conclusión, pues se le va a aventar absolutamente toda la información a ese momento de lanzamiento y ya no hay nada para darle continuidad a la información. Entonces, en esa prisa, pues obviamente se trata de cargar demasiada información y se empiezan a mezclar las etapas. Entonces, eso es obviamente algo que le pega a este tipo de saturación. El siguiente punto final de estas causas es esa necesidad de que tengo que poner absolutamente todas las formas como me pueden contactar. Teléfono, cuál es el teléfono, el celular de WhatsApp, cuál va a ser el sitio web y empezar a dar datos empezar a poner demasiados datos que no vas a tener ni tiempo ni de apuntar ni de darle prioridad. Entonces, ese tipo de elementos, en vez de sumar, resta a la claridad. Entonces, si vamos a la slide siguiente, lo que tienes que empezar a hacer es algo que es permanente y creo que lo van a ver constantemente en absolutamente todos estos males que hemos estado trabajando. Esta idea de jerarquizar, ir dando prioridad, ir dando orden y con eso pues saber qué información tiene que ir en destacado, ser selectivo y no querer decir absolutamente todo, porque si quieres decir todo al mismo tiempo, no dices nada. Después tienes que establecer una estrategia. No es nada más empezar a armar los diferentes posts sin saber si son de atracción o en qué momento de la etapa los vas a lanzar en tus redes. Tienes que tener todo eso predeterminado. Entonces, antes de ejecutar, tienes que planear absolutamente toda esa estrategia, calendarizar cómo va a ser
en la generación de contenidos para tu marca. Eso es importante. Y obviamente el valor principal es esa idea de dar limpieza. Entre más limpio sea tu post, entre más limpio sea tu anuncio, más fácil vas a poder llegar a tu mercado y dar una idea clara de lo que es tu proyecto. Hacia dónde tenemos que aspirar, si nos vamos a la siguiente slide, es a tener anuncios con este grado de simpleza, que tengamos únicamente quién soy, obviamente con nombre y logotipo, cuáles son mis valores de marca core, cuál es mi promesa de venta, esta idea de elegir grandeza, y obviamente el contacto, únicamente sitio web. Ya ni te gusta contestar el teléfono. Cuando ves un número desconocido, ya nadie contesta. Hay miedo a eso. Entonces, claro, ¿quién se murió? ¿Para qué seguimos usando el teléfono? O sea, ya la mayor parte de la gente va a hacer que tu sitio web, tu landing page, sea como ese primer punto de contacto. Entonces, eso te va a brindar espacio, te va a limpiar, obviamente, tus materiales, y eso es algo que debes de estar constantemente monitoreando. ¿Y sabes qué platicábamos? ¿Qué onda? Bueno, nada más agregaría que para estar tranquilos, asegúrense de estar bien posicionados en redes sociales y en internet, Ajá, para que a veces ni siquiera es necesario tener la página web. Si ustedes están bien posicionados con el puro nombre de su proyecto, deben de poder googlearlos y deben ser de los primeros resultados en Google. En ese caso, ya no importa que no tengan ni teléfono ni dirección, ni la web misma, con el puro nombre deben de poderlos encontrar. Claro, iba a decir eso, como a lo mejor ni siquiera más que logotipo, qué producto es, cuál es tu frase y punto. La gente, lo que dice Esteban, la gente ya no marca, no vamos a generalizar, pero de pronto también depende del proyecto, el segmento, el concepto, pero ya no marcas, es más bien, me voy a meter a la página porque generalmente en la página tienes como elementos principales que quieres saber, como de qué se trata, cuáles son sus amenidades, cuál es el concepto, qué tipo de tipologías tiene, y ya si te interesa, a lo mejor pues ya a lo mejor ya marcas como con una duda un poco más concreta. Ahora yo les quiero platicar de este tema yo creo que es muy sencillo, es muy corto, el vitiligo demográfico. Este mal simplemente refleja básicamente posicionar a personajes dentro de tu campaña, ya sea digital o impresa. Entendemos que de pronto en una campaña digital tienes que tener una serie de personajes que van a aparecer en distintos posts, pensando en que ya entendimos un poquito el tema de atrás, de no estar como replicando a la misma familia que va a aparecer en todos, sino ya tienes como tu catálogo de personajes, pero hay que ser muy honestos con nosotros mismos y saber qué tipo de proyecto tenemos, y voy a dar no sé, o sea, que reflejen tanto el segmento socioeconómico como reflejen el concepto, que reflejen la personalidad que tiene la marca, para que asimismo tu marca en general tenga esa reflexividad con el usuario. O sea, lo que queremos es que si yo tengo un concepto, le voy a ir enfocado muy razonados millennials, que están enfocados a vivir su vida por medio de redes sociales, bueno, ahorita ya todo el mundo trabaja en home office, pero son más como por ese lado, no tienen como, están atados como alguna oficina. Quiero que mis personajes lo reflejen por medio de mi campaña, y no voy a poner algo que no refleje otra cosa. ¿Por qué? Porque va a alejarme del concepto de mi proyecto. Esto mismo va y no temas de racismo, simplemente es hay que ser honestos en dónde está nuestro proyecto, en dónde está y a quién va dirigido, para que precisamente no exista ese tema de que a lo mejor yo veo a un tipo súper güero de ojos azules y yo voy a decir, no sé, falta de autoestima, no sé por qué en mi caso decir, ¿sabes qué? Pues no va para mí. Entonces, más bien ser como honestos en ese caso. Entonces, esto está causado obviamente por lo que les estoy platicando. Mucho tiene que ver con que a lo mejor yo no sé, o la persona que desarrolló este branding o esta selección de imágenes tiene un desconocimiento del proyecto, del mercado, o bien de pronto también nos enfrentamos los diseñadores hoy en día. Muchas veces tenemos que trabajar con bancos de imágenes. Ahorita no sé si existan algunos diseñadores por ahí escuchándome, pero cada vez hay menos, obviamente, opciones, porque de pronto ves que
la tipa que está en Cotex salió también en La Moza y están en todas partes. Entonces, la falta de opciones también nos limita de pronto porque tenemos que ser muy selectivos en ese lado. O sea, no podemos estar como replicando al mismo tipo que ya salió 1000 veces en otras campañas. Y esas es como las razones principales. ¿Cómo lo podemos combatir? ¿Cuál podría ser la cura? Si bien creo que se tiene la idea de que a lo mejor una búsqueda de fotografías dentro de un banco de imágenes, a lo mejor no hay personas acá que no sepan que es un banco de imágenes. Básicamente es una página en internet donde hay un catálogo de millones y millones y millones de fotografías, ya sean vectores o fotografías mismas, ilustraciones que son descargables y tú los puedes adaptar a tu marca. En este caso, esta búsqueda se vuelve exhaustiva, se vuelve un poco más larga, pero realmente que se tenga paciencia para saber que los personajes que pertenecen a tu proyecto van a ser, pues si no únicos, en este caso, no van a estar en todas partes. Lo que siempre hemos recomendado como equipo creativo, tanto Brenda como Esteban y como yo, y se ha hecho, pero no es muy seguido, precisamente porque muchos salimos medio con prisas de sacar la marca y todo tiene que estar listo, pero un photoshoot es súper valioso. ¿Por qué? Porque tienes control de quién va a salir en tu campaña. Podemos hacer scouting, podemos hacer temas de búsqueda de diferentes modelos que estén obviamente también reflejando la composición demográfica adecuada del proyecto adecuado. Digamos que este proyecto está en Panamá, entonces van a ser modelos panameños que reflejen pues el sector. Entonces obviamente tienes control de eso, tienes control de pronto también ya de alrededores, de pronto pueden estar dentro del proyecto y pues eso es muchísimo más real, que eso a fin de cuentas es lo que estamos buscando. El mercado está cambiando y creo que acepta cada vez propuestas más auténticas y más cercanas a la realidad, y creo que resiente un poco el hecho de que tratemos de pintar cosas que no son. Entonces, evalúenlo, traten de encontrar, yo creo que también ese balance con el cual se sientan cómodos, pero definitivamente no tratemos de hacer cosas para un público que no se vea reflejado. Que ahora, eso también se puede seccionar en diferentes etapas. Podemos hacer una campaña, como decimos, tenemos diferentes etapas en nuestros proyectos, tener una campaña de lanzamiento y donde tengamos stock y de pronto ya tienes tú ya tu proyecto construido, ya hay lugares, ya hay lugares a donde ir y tomar un photoshoot, ya algo más real con otros modelos. Obviamente esto tiene que ver con muchas cosas, presupuesto, tiempo, etcétera, pero pues para que lo tomen en cuenta como que con qué se puede contrarrestar, o bien una exclusividad con alguna serie de imágenes. Esta opción resulta un poco más cara, siendo honestos. Les pongo este ejemplo aquí, les repito, la presentación está en la página de 4S y pueden meterse, por ejemplo, a Getty Images, tienen fotografías de excelente calidad. Sin embargo, cada una sí tienen diferentes tipos de contratos, etcétera. Ya podrían a lo mejor investigar un poco más por ahí, pero para que vean qué tipo de opciones podemos llegar a tener en este tipo de mal. Y bueno, no todo se traslada únicamente a piezas gráficas. También podemos tener un déficit experiencial, que es algo que muchas marcas también sufren. Básicamente esto se manifiesta de distintas formas. Podemos ver los síntomas. Vemos en nuestros puntos de venta a prospectos impacientes o deambulantes. No tenemos re-engagement. El mouth to mouth, o sea, el boca a boca, no existe. Nadie nos está recomendando, nadie está hablando de nosotros. Y la experiencia de venta que tenemos es poco memorable. ¿Por qué pasa esto? Porque, y este es el punto más importante, muchas marcas, muchos proyectos no entienden que la experiencia de compra también se puede diseñar. No solamente tenemos que limitarnos a diseñar nuestras piezas, nuestros materiales de venta, también podemos diseñar una experiencia. Pero mientras no se entiende esto, se dejan estos detalles a la deriva, lo cual resulta en una experiencia de compra poco controlada. También lo puede estar provocando el hecho de que no tengamos hooks visuales o momentos que inviten a compartirlo con otros, y una falta de trasladar o no entender nuestro concepto rector y ver cómo podemos permearlo en nuestro discurso de ventas y en nuestra experiencia completa. Y esto se cura bastante sencillo.
La primera, pero es un proceso, hay que atender todos los sentidos. El diseño sensorial se refiere a que estamos diseñando para nuestros 5 sentidos y entender cómo podemos hacer momentos, situaciones, aplicaciones también que apelen a lo visual, obviamente, pero también al olfato, a la vista, al tacto. Ver cómo podemos hacer que nuestros clientes se sientan inmersos en un concepto de distintas maneras. También podemos hacer inversión en piezas de valor, tener esa pieza que dé de qué hablar, algún evento incluso, algo que despierte el interés y que determine un poco cómo es la personalidad y el concepto de nuestro proyecto a través de las acciones que tomamos. Y finalmente, una alta atención a los detalles. Y esta me parece que es, independientemente de que ya tengas todos tu diseño sensorial controlado, que tengas una inversión buena en piezas de valor, si no le prestas atención a los detalles básicos, desde atención al cliente, el servicio, cómo se está dando el discurso de ventas, puedes llegar a restarle puntos a tu proyecto. Aquí lo que intentamos es que a través de los detalles los clientes sientan que les estás dando la cereza en el pastel, que ya tu proyecto cumplió con todas sus expectativas comerciales, pero que además diste un plus en servicio que te va a diferenciar del resto de tus competidores. Y bueno, hay distintas formas de hacerlo. Nosotros aquí presentamos algunas. Siempre proponemos dar algo de beber o de comer en los puntos de venta. Y esto creo que es una oportunidad muy grande, tanto para tener piezas que hagan un poco más estrecha la relación que tienen los clientes con el proyecto, como para generar ese momento de sorpresa en donde en lugar de ofrecerles una botella de agua normal, les estás ofreciendo quizás la cerveza personalizada de tu proyecto. En lugar de ofrecerles una taza de café, les estás dando el café para llevar, un café rico, también brandeado con tu proyecto. Y ese tipo de elementos sorpresa para los clientes significan mucho. Que sobre todo son experienciales y te vas de ese showroom no diciendo me fui de un showroom más, sino de pronto este vaso donde viene el café viene brandeado, lo sigues usando y son materiales que te ayudan a seguir exponiendo tu proyecto de otra forma sin estar como jarceleando tanto de compra, sino es algo un poco más amigable. Y finalmente nuestra última enfermedad es algo que denominamos distrofia senil. Esta idea de que tienes como esta senectud visual. ¿A qué nos referimos con esto de distrofia senil? Es aquellas logos y aquellos elementos que en cuanto los ves es evidente que ya son viejos. ¿Por qué? Bueno, pues si los síntomas son muy claros. Primero tienes esa percepción de ya que son como logos arqueológicos, casi jeroglíficos, básicamente, como está presentando la marca. Esta idea de que tengas como imagotipos múltiples, esta idea de que tengo que mostrar demasiados elementos en un mismo logotipo para que mostrar que tengo toda esta diversidad de elementos, eso obviamente cansa y obviamente minimiza la parte del impacto. Y obviamente algo que son los diseños pleonásmicos, o sea, no porque seas un despacho de arquitectos, pues tienes que tener un edificio en el logo, no porque tengas que reflejar inmediatamente esa parte de industria. ¿Por qué? Porque pues todo lo que debe de envolver a tu marca, desde tu sitio web y eso va a acabar de comunicar esa parte de la marca de entrada, esa idea de que las marcas que creemos se vean diferentes y que no se vean como si fuesen una marca inmobiliaria. Eso es un plus, porque no queremos vernos como la mayoría, queremos dar como ese salto de calidad. Una ejemplificación de estos logos arqueológicos con demasiadas cosas y que son medio pleonásmicos es el siguiente, que queríamos ponerles esta idea de Agroequipos S.A. ¿A qué me refiero con esto? A que te quieren contar toda la historia y no es necesario. Puedes poner un poquito más claro y eso es algo que queremos empezar a hacer. Por ejemplo, no tienes que poner las dos máquinas para entender de qué se trata. El mismo nombre de Agroequipos ya te dice hacia la marca. No necesitas poner dos SA, o sea, todo ese nombre de la cédula, no ocupas el RFC en la parte del logo. Si tu empresa pertenece a un grupo empresarial, que por ejemplo aquí Grupo Empresarial de Bosco, no es necesario ponerlo ahí, esa es una marca madre
que pertenece a otro lugar. Tienes que limpiar y limpiar hacia el asiento. Entonces, al asiento, ¿sabes? Lo que podemos ver aquí es que cuál es la causa, que obviamente es evidente que ya han pasado más de 3 elecciones presidenciales desde que se diseñó originalmente ese logotipo. Así sean periodos de 4 o de 6 años, que es evidente que esto trae arrastrando pues, ese origen con sistemas de diseño ya noventeros, 2000eros con el draw, pues que no sea evidente esa parte. Y obviamente que esa conexión con esas primeras eras digitales es evidente cuando ves la parte de la marca. Si pasamos a la siguiente slide, queremos mostrarles aquí un ejercicio que se hizo dentro de 4S con esta marca que se llama Dwell in Austin, que es un realty virtual en, obviamente, Austin. Entonces vean el logo con el que llegaron. Lo que querían aquí era representar obviamente ese skyline, mostrar el río Colorado que atraviesa la ciudad de Austin, mostrar obviamente con una topografía sumamente débil la parte de Dwell y la parte de Austin, el link encuadrado que hace referencia ya ahora a LinkedIn. Obviamente en el momento quizá que se creó no tienes como esa conexión. Entonces es un logo que parece como que lo encontraste en GeoCities en 1998. Entonces necesitas tener, necesitaba dársele un nuevo impacto. Entonces el equipo de diseño de 4S, que estuvo obviamente liderado hoy por Rodrigo y que estuvo haciendo Diana Castillo, hizo esta regeneración de la marca para que se viera así ahora. Dwell Austin. Ahora Austin y los diferentes nombres donde después iba a moverse la marca, porque no se iba a quedar nada más en Austin, que tuviera ya un sentido. Sí se queda el Skyline, pero se queda el Skyline de una forma simulada y haciendo uso de la misma W distintiva de la marca. Aligeramos obviamente la parte de las ondas del río. Entonces, que tuvieras un mayor lenguaje de marca, y si puedes ir avanzando a lo largo de cómo es esa marca, es no nada más dejarlo en el logotipo, sino empezar a encontrar esa simbología, simplificar la paleta de color que tiene la marca para que no tengamos como esos 12 colores originales, sino ya quedamos con una paleta, si puedes ir avanzando en las siguientes piezas, que pues ya sea muy distintiva, incluso hasta de la ciudad. La idea también es que, bueno, Austin es este particular tono de naranja es muy identitario de la ciudad, entonces que tuvieras con eso, obviamente, de dónde moverte, y cuando se fuera mudando la marca a diferentes lugares, pues existiera esta conexión necesaria. La idea de que es el mismo nombre de la marca, ese Dwell, ese vivir, lo pudieras incluir en el lenguaje de marca como se muestra en este cuadro a la derecha. Entonces, que empezaras a hacer con lo mismo que teníamos al origen, ampliación y con una mejor jerarquía y una mejor visualización. ¿Cuáles son, si seguimos hacia adelante hasta la parte de las curas? Pues puede haber 3 diferentes curas, de menor a mayor grado. La de menor grado obviamente es la simplificación, que obviamente si tienes estos logotipos que tienen múltiples elementos, tratar de acotarlos, hacerlos mucho más simple. Hay una parte como de readaptación, que ya tengas ese mismo logotipo y únicamente lo traigas un poquito más hacia el futuro y alargues esa fecha de caducidad al hacerle ciertos ajustes sobre esa idea, y ya obviamente la que ya cuando ya no tengan salvación, pues obviamente hacer ese refresh absolutamente completo y aprovechar ese momento para darle un reinicio a la marca. Entonces pero de cualquier manera, en cualquiera de las 3 curas que se tenga que elegir, pues la intervención es necesaria. Entonces, pues este fue el glosario de Dr. Branding que preparamos para nosotros, y pues no sé si por eso sus comentarios finales, Brian y Rodrigo. Yo quería precisamente cerrar con esta frase. A lo mejor un poquito más cerca, para el audio. No se escucha muy bien. Es que ya se me descargaron los audífonos. Les quería, lo que cerrar con esta frase, básicamente, que eviten la automedicación, así como lo hacemos físicamente, lo hacemos nosotros mismos. Evitar automedicar tu marca, porque precisamente eso puede causar que el problema crezca aún más, y que prevengan por medio de herramientas como este webinar, o si nos están escuchando en el podcast, que prevengan todo ese tema de cómo se puede desplegar una marca, e identifiquen rápidamente si su marca padece alguno de estos síntomas.
sean atendidos lo más pronto posible y evitar. A fin de cuentas, creo que el resumen de esta presentación habla de que toda marca, todos nosotros, toda marca en sí busca la atención. Entonces es necesario ser concisos, ser rápidos, ser directos, pero también tener esa calidad humana y saber cómo manejar la forma de nuestra estrategia. Entonces es necesario siempre, así como vamos con cardiólogos, y todo tipo de doctores, ir con especialistas que nos digan cómo manejarla y no hacer un desmadre. Yo quisiera agregar que ahorita, sobre todo que estamos en una época de bastante incertidumbre y donde no estamos muy claros sobre cuál es el paso siguiente, esto es algo que sobre lo cual ustedes tienen control. Su marca siempre es algo que pueden ustedes definir y redefinir. Entonces, aprovechen ese tiempo para hacer su autoevaluación, para ver qué mejoras hay que hacer, qué cosas están haciendo bien, porque también no todo es negativo. Quizás con esto se dieron cuenta que algo están ustedes llevando bien a cabo y que estén un poquito mejor preparados para lo que viene. No sabemos qué es, pero estar al menos despreocupados de que nuestra marca tenga deficiencias, creo que eso es un paso positivo. Ese creo que es algo que a mí me gustaría dejarles como último mensaje. Y que lo vean, y si se sintieron identificados o si sientes que alguno de estos puntos te habla y hiciste esa introspección en algún momento de tu marca, ve que una enfermedad puede ser una oportunidad. Una enfermedad puede ser, con el cuidado correcto, esa oportunidad de decirle adiós a malos hábitos y tener al final marcas más saludables y más fuertes. Entonces, eso es básicamente lo que queríamos para cerrar con esta parte de Dr. Branding. Vamos a responder un par de preguntas que están acá, nos mandaron aquí por WhatsApp, y por el chat de la marca. La primera pregunta, no sé, para Bren, mientras aquí en las paredes pueden ver nuestros contactos. Si tienen alguna pregunta, nos encantaría, o algún correo, nos encantaría trabajar con ustedes. Entonces, ahí están los diferentes puntos de contacto. La primera pregunta. ¿Qué recomendaríamos para una marca naciente? Creo que esto lo tocamos en distintas enfermedades y creo que aquí se hace énfasis más que nada en la prevención. Si ya ven que distintas marcas pueden llegar a caer en esas enfermedades, ¿cómo nos preparamos desde el principio para eso? Uno de los puntos más importantes, creo que lo tocamos en las primeras enfermedades, y es asegurarnos de que nuestro branding esté completo. No aceptemos un branding que no tiene un ecosistema de marca que no nos va a permitir más adelante hacer estas evoluciones necesarias y poder tener variedad dentro de nuestras piezas. Otra cosa que platicábamos era sobre la información, sobre cómo no debemos de vaciar nuestra información tal cual, hay que hacer este esqueleto, este blueprint de cómo vamos a plasmar la información y nuestros mensajes y tratar de entender nuestra marca como un ser vivo que va a pasar por distintos ciclos y distintas etapas y prepararnos lo mejor para ello. Otra pregunta acá que ponen de que, bueno, hola a todos, en proyectos de nivel medio y medio bajo, ¿cómo hacer que tu marca tenga más impacto? Yo creo que uno de los puntos esenciales es que no importa el nivel socioeconómico hacia el cual esté dirigido la marca, tiene que tratarse con el mismo cuidado, con el mismo cariño y con la misma fuerza desde el momento de la creación. No porque obviamente el ticket de venta disminuya, obviamente la calidad de diseño y la calidad de tiempo que le tienes que dedicar va a disminuir con él. Tiene que estar incluso mayor hacia lo que le dedicarías quizá a un proyecto de lujo. Entonces, eso creo que es lo principal, que tienes que dedicarle ese mismo espíritu de calidad en absolutamente todas las piezas. Y que obviamente tienes que ser muy puntual en, obviamente, uno de las enfermedades que hablamos, en esa saturación, en ese infarto visual, que muchas veces los proyectos que van dirigidos a esos segmentos medios tienen obviamente como hacia el mejor que van varios tipos de asociaciones con créditos del Estado. Entonces, esa incorporación de diferentes logos y de cosas de accesibilidad
hacia diferentes tipos de préstamo, no te opaque la parte de la marca, sino que sí esté presente, pero ser muy cuidadosos para que no esté demasiado saturado cada uno de los fondos. Yo tengo acá una pregunta. Bueno, tú Acércate un poquito más, Rod, para que se escuche. Me pareció interesante. ¿Me escuchan bien? Mejor. ¿Qué colores se pueden usar para comunicar el estilo de vida, confort, lujo en un uso residencial, en desarrollo vertical? Creo que en general los colores, y esa es una parte bien importante cuando realizamos un branding, y ahorita creo que se tocaron puntos relacionados con el no tener miedo a explorar fórmulas nuevas, no tener miedo a generar cosas diferentes, y te puedo decir que puedes tener un proyecto de super lujo en meterle los colores que menos pensaste, pero todo eso va a ir enfocado y de la mano con un concepto. Si tienes un concepto, siempre que tengas elementos en tu marca, elementos que representen, tienen que ir de la mano con algo que lo justifique. Porque cuando tienes algo banal, tienes algo al aire, pues no hay de dónde anclarte. Entonces, tu concepto rector va a ser el ancla para que todo lo visual y todo lo que nazca alrededor de tu marca tenga una fuerza y tenga un significado. No sé, hay un par de preguntas finales. Uno de ellos es, ¿cómo esperan que cambie el ambiente de real estate después de la pandemia del COVID-19? Obviamente, en absolutamente todas las industrias va a haber una realineación de prioridades, pero puntualmente viéndolo desde la perspectiva de marca y de generación de branding, creo que uno de los puntos importantes va a ser que obviamente las experiencias digitales van a tener mayor peso. Entonces, y eso es algo que estamos viendo literal ya en este momento. Se ha aumentado el volumen de contenidos que absolutamente cada uno de nuestros clientes ha estado generando digitalmente, porque obviamente a menor afluencia física en los proyectos, pues tienes que empezar a generar ese movimiento. Entonces, darle mayor prioridad a piezas digitales, creo que eso es algo que va a quedarse plasmado en absolutamente todos los desarrollos de aquí en adelante. No sé, Brenda, si tengas alguna otra comentario que veas al respecto. Sí, creo que coincido con eso. Creo que las marcas vamos a tener que hacer ciertos shifts para que sean todoterreno, ¿no? Definitivamente la densidad de contenido ahorita está siendo más importante que nunca, y cosas que mencionábamos que a lo mejor la gente antes no leía, quizás ahora tiene el tiempo de leer. Entonces, cuidemos que lo que estemos diciendo sea de valor y que realmente aporte a las personas, porque también eso genera lealtad, y ahorita que no podemos hacer demasiado, creo que esas pequeñas acciones pueden ayudarnos a tener resultados positivos más adelante. Una pregunta final por acá que dice que si debería ser, una marca debe ser corporativa o más bien debe ser una imagen persona. O sea, me imagino que una imagen por proyecto. Eso depende enteramente de cuál es la estrategia que tengas tú como empresa. Se puede trabajar la marca de diferentes niveles. Que haya, obviamente, si vas a tener una enorme cantidad de productos y todos van a vivir bajo la misma sombrilla corporativa, pues obviamente debe haber esa alineación. La virtud que te da el que vayas generando marcas por proyecto es que los puedes volver mucho más perfilados y hacerlos más dedicados a ciertos nichos. Y eso te va a permitir crear mejores historias, mejores identidades y mejores experiencias. Entonces, ambas tienen obviamente sus beneficios, pero es una cuestión, no es de que una sea mejor que otra, cada una tiene sus valores y es más una estrategia de tu misma compañía sobre cómo quieres ir promoviendo al respecto. Yo personalmente me atraen más la segunda opción, pero esto ya es a título personal. Creo entonces, que tiene muchísimo que ver más bien, y yo recomendaría también la segunda. ¿Por qué? Porque así te va a ser más fácil posicionar estos proyectos individualmente y darles una personalidad y una imagen propia. Pero como dice Esteban, pues ya depende de presupuesto, tiempo. No sé, Rod, si puedes volver a poner la presentación para que vean nuestros contactos. Sí. Por favor.
Bueno, pues hasta aquí va a llegar nuestro webinar del día de hoy. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Obviamente, todos estos tipos de consejos aplican a un sinnúmero de marcas, obviamente, incluso fuera de la esfera inmobiliaria. Nos interesaría mucho, obviamente, colaborar con todos ustedes en futuros proyectos. Ahí tienen nuestros datos de cómo nos pueden contactar. Espero que les haya sido de utilidad y pues Brenda, Rodrigo, gracias por haberse conectado. Gracias. Y gracias a todos por estar aquí conectados. Entonces, la agenda de 4S continúa la próxima semana con más webinars, entonces nos estaremos viendo próximamente por aquí. Gracias a todos. Gracias.